Listo, ya estamos grabando. Entonces, les voy a compartir presentación. Momento. Y listo. Pues bien, ya vamos en la sexta clase. Eh, las clases pasadas estuvimos viendo acerca de la narrativa. Vimos por qué era bueno aprender a través de historias, por qué Dios se había transmitido y había transmitido su mensaje a través de las historias. Y vimos algunos ejemplos. Ese es un tipo de literatura bíblica que estuvimos viendo un poco más a detalle. Y ahorita ya vamos a entrar a otro tipo de literatura bíblica que es la poesía, que tiene otro tipo de características que ahorita vamos a ver y que pues también ahí ya vamos a entrar a otros terrenos que también son profundos. Entonces, vamos a ver la poesía. Y ya estamos en 10 de agosto y estos son los videos que ya debieron haber visto. Entonces, vamos a comenzar con el tema, con la poesía bíblica. Mm, mm, mm. Poesía bíblica. Y vamos a ver este ejemplo. Eh, este meme que dice, no me digas, me lastimaron en una mala relación, pero ahora estoy enamorado otra vez. Mejor dime, si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Entonces, ¿cuál preferirías que te dijeran? Si se dan cuenta, están diciendo lo mismo, solamente que lo primero al grano, eh, tuve una mala relación, pero ahora ya estoy enamorado otra vez. Y después se dice en forma de poesía. De hecho, este es un soneto de Francisco Luis Bernardés. Y un soneto tiene ciertas características, tiene cierta estructura. Aparte de que rima, de que tiene una métrica que le da cierta sonoridad, también tiene ciertas características, como por ejemplo en un soneto está constituido por dos párrafos de 4 líneas y por otros dos párrafos de 3 líneas. En estos primeros dos párrafos de 4 líneas, va a ir rimado de tal manera que la primera línea va a rimar con la última línea. Si se dan cuenta en este ejemplo de recobrado, rima con soportado. Y la segunda línea va a ir rimado con la tercera línea. Esto de perdido va rimado con conseguido. Lo mismo en el segundo párrafo. Y ya en el tercer párrafo, que son 3 líneas, ahí sí puede variar. Por ejemplo, por ejemplo, comprobado rima con gozado. Y en el cuarto párrafo, comprendido rima con florido. Si se dan cuenta, también en el tercer párrafo, la última palabra de padecido va a dar pie a que rime con la rima del último párrafo, de comprendido y florido. Y la última línea de sepultado va a dar pie a que rime con las primeras líneas del tercer párrafo, de comprobado y gozado. Y esa es una estructura intencional y así son los sonetos. Tiene este arte. Además de que te ayuda a profundizar un poco más en el sentimiento y en la idea del autor. Eh, pues sí, si nada más quieres aclarar que tuvieses una mala relación, pero ya te volviste a enamorar, pues nada más lo dices y ya. Pero con este soneto entiendes un poco más el sentir y es como, bueno, sí, sufrí, pasé por todo esto, pero ahora lo valoro porque gracias a eso es de que ahora puedo sentir esto que estoy sintiendo, es que ahora puedo demostrar esto que ahora estoy sintiendo. Y lo hace también por medio de una metáfora que está en el último párrafo, de un árbol.
de que un árbol que es frondoso, que da fruto y que pues se ve bonito, vive de su raíz, de aquello que está sepultado. Y hace esta comparación, de aquello que sufrí es eso que formó la raíz, y ahora lo que demuestro y lo que siento es aquello que se muestra en el árbol. Eso es una metáfora. Entonces, pues está bonito, ¿no? Y fuera del arte que demuestra este soneto, te ayuda a profundizar más y a sentir mejor el sentimiento del autor. Y esa es la intención de la poesía. Entonces, ¿por qué hay poesía en la Biblia? Bueno, no es poca cosa que haya este tipo de literatura en la poesía. De hecho, constituye el 33% de la Biblia. Es una tercera parte de la Biblia lo que está constituido como poesía. Y en ese sentido, entonces, pues pues sí, sí compone una buena parte de la Biblia este estilo literario. Entonces, por algo está, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Me atrevería a decir que es el estilo literario que menos tomamos en cuenta dentro de la Biblia, pero es el que compone un tercio de la Biblia. Entonces nos estamos perdiendo de un tercio de la Biblia por no prestarle atención. Y también no es de a gratis, ¿no? Esa realidad. Y es que la poesía tiende a ser complicada y no tiende a ser del gusto de muchos. Yo lo digo como testimonio. La verdad es de que a mí particularmente la poesía no me llamaba mucho la atención, pero mucho de ese prejuicio tiene que ver con el que no es tan sencilla de entender. Pero cuando la empiezas a entender un poco más, empiezas a valorar lo que es y empiezas entonces a estudiarla y a apreciarla. Y empieza a ver ahí una intención de querer aprender a través de ella. Sí, es un estilo literario que es complicado. De hecho, yo diría que de los tres principales, que es la narrativa, el discurso y la poesía, yo diría que la poesía es de las más complicadas de los tres. Entonces, sí tiene cierta complejidad, pero cuando buscas conocerla, realmente vale la pena. Realmente te abre un mundo de posibilidades. Y ahorita vamos a tratar de explicar un poco mejor esto, pues con el incentivo de que vean que sí es importante leerla y que quieran leer la poesía dentro de la Biblia. Entonces, L- la poesía está en varias partes de la Biblia. Sí hay un libro completo de poesías que son los Salmos, pero también dentro de la narrativa nos vamos a encontrar con ciertas partes que son poesía, que o son oraciones o cantos que van a estar ahí. Y vendría a ser el equivalente a los musicales en la actualidad. No sé si han visto alguna película musical. Digo, yo creo que en algún momento sí hemos visto todas. En Disney hay muchas donde está pasando algo y de repente se ponen a cantar y a hacer ahí cosas, ¿no? Entonces, en la literatura antigua existía también eso, y dentro de la literatura hebrea pasa eso. Sucede un acontecimiento importante y hay una poesía o una canción que conmemora ese acontecimiento importante. Entonces, imagínense eso. Está pasando una parte de la historia y hace una pausa a la historia precisamente para ponerlo en poesía. ¿Y por qué lo pone en poesía? Porque es otra manera de entender lo que está pasando de una manera más emocional, donde no solamente sepas lo que está pasando, sino que sientas lo que las personas estaban sintiendo cuando estaba pasando eso. Entonces, es otra dimensión de entendimiento. Y bajo esa dimensión de entendimiento es que podemos también comprender a Dios en otra dimensión. No solamente es saber lo que hace, no solamente es conocer su omnipotencia, sino también es conocer quién es Él, su sentir, sus emociones. Y a través de la poesía nos acerca un poco más a conocer eso. Entonces, eso es importante. Leer la poesía es importante. Eh, Posiblemente tenía cierto ritmo en el lenguaje original. Recuerden que la Biblia está escrita en hebreo y arameo principalmente y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, esta poesía
Posiblemente tenía una tonalidad que pues era rítmica y que te ayudaba a recordarla con facilidad, cosa que se ha perdido con la traducción. Que hay traducciones que han tratado de rescatar un poco que sea rítmica la poesía. Una de esas versiones es La Dios habla hoy. La Dios habla hoy te ayuda como le da acomoda las palabras de cierta manera y pone ciertos sinónimos de manera que tenga cierta sonoridad lo que estás leyendo. Pero aún así, pues sí, se pierde un poco con la traducción y y pues no, realmente no se sabe a ciencia cierta o con certeza cómo sonaban esas poesías. Se puede llegar a una aproximación y de hecho pueden buscar en YouTube cómo se lee cierta poesía en hebreo. Y parece no sé si han escuchado alguna vez las oraciones árabes, suena muy similar, pero bueno, a ciencia cierta no se sabe cómo sonaban. Y pues bueno, ahí se perdió un poco de esa parte del arte. También al tener ritmo eran fáciles de recordar con una letra musical. En parte también por eso hacían la poesía, porque era algo que podías recordar con facilidad, porque lo podías cantar. Las canciones son muy fáciles de recordar porque pues riman, tienen una letra musical y te permite pues, recordar la canción con facilidad. Y en parte también para eso se escribió ciertas partes de la Biblia en poesía, para que las pudiéramos recordar con más facilidad. eh, Apelan a las emociones por medio del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es todo aquel lenguaje que no, el significado no es lo que realmente está escrito, no es literalmente lo que está escrito, sino más bien es una aproximación a esa literalidad. Y entonces, pues hace comparaciones o representa con unas letras, representa las ideas de otra cosa. Voy a poner como ejemplo los que están aquí en la presentación. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, acuéstate ahí, eso es lenguaje literal. O sea, yo lo que quiero es que se acueste ahí. Ah, si yo le digo, échate como vaca, ahí ya estoy haciendo una comparación con un animal. Y no le estoy diciendo que realmente se vuelva una vaca y que se eche, sino le estoy diciendo, pues échate como vaca, o sea, pues así que tírate de lo cansado que estás. Y si se dan cuenta, también le da como otro matiz, otro tono. El lenguaje es muy complejo en el sentido de lo que quiere transmitir. Entonces, a veces el cambiar la expresión con otro sinónimo que no necesariamente da el mismo matiz, te lleva a una emoción específica. Échate como vaca, te lleva a pensar que la persona, pues ya estaba cansada de lo que le estás diciendo, pues ya, ya tírate, ya, o sea, échate como vaca. Ah, otro, por ejemplo, es decir, estoy enamorado, pues sí, lo estás diciendo tal cual, es literal. A decir, cada vez que la veo, mi corazón se quiere salir. Entonces, no es literalmente que tu órgano que bombea sangre realmente se esté saliendo de tu cuerpo cada vez que ves a esta persona, sino es una expresión de lo que te hace sentir, de que te mueve las entrañas, de que te emociona y de que realmente eso te produce algo. Eso es lenguaje figurado. ¿Se dan cuenta? No dice exactamente o literalmente lo que realmente está escrito, lo que estás diciendo, sino más bien eso te lleva a otra representación de lo que quieres decir. Eso es lenguaje figurado. Eh, También, ¿por qué son importantes por qué es importante la poesía? Pues porque matiza mejor una idea donde quieres transmitir alguna sensación. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy molesto. Y sí, bueno, estoy molesto, pues ya, y se queda. Pero si digo, me hierve el buche y me rechina el cuero, te da una emoción, te transporta a imaginarte una persona que está enfurecida, que rabia, que se le mueve la piel del enojo. Esa es la sensación, te da una imagen más clara del sentir de la persona. Entonces, en eso ayuda el lenguaje figurado, en eso ayuda también la poesía.
También refleja mejor las emociones de las personas y de Dios, a diferencia de los demás estilos literarios. Voy a insistir, al ser un lenguaje que te lleva o que apela a una emoción, te transporta a otra dimensión que no es común en los demás lenguajes o en los demás estilos literarios, como es la narrativa o como es el discurso. Esto te lleva directamente a la parte emocional, que es una dimensión que a veces no tendemos a llegar. Y en ese sentido, es importante que lleguemos a esa dimensión porque eso nos conecta con el sentir de alguien más o con el sentir de Dios. Y esa conexión que nos lleva a tener empatía, y no solamente empatía, sino a sentir y a ver mejor las cosas, nos lleva también a la acción. Muchas veces que a veces la parte lógica no nos lleva. La emoción muchas veces nos lleva a decidir y a hacer más que la parte lógica. Entonces, pues bueno, esa es la parte de la poesía. Entonces, vamos a ver la técnica de la poesía hebrea antigua. En general, la poesía hebrea antigua usa una herramienta que se le conoce como pareos o paralelismos, que básicamente son dos oraciones juntas. De eso consiste la poesía hebrea. Y estas dos oraciones juntas, que son pareos, eh, van a formar una idea completa. Y dependiendo cómo se relacionan estas dos ideas o estas dos oraciones, es el tipo de poesía que se está aplicando. Y eso lo vamos a encontrar mucho en los salmos y pues en la poesía de diferentes textos. Por ejemplo, un parío que es sinónimo, el cual completa la idea como tal, lo podemos encontrar en el Salmo 1, versículo 5. Vean lo que dice, son las dos líneas. La primera dice, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. La segunda línea dice, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Si se dan cuenta, dicen algo muy similar, parecerían sinónimos. Está hablando de los malvados en la primera línea y en la segunda línea habla de los pecadores. En la primera línea habla que esos malvados no van a sostenerse en el juicio y en la segunda línea va a decir que tampoco los pecadores en la asamblea que esté compuesto por los justos, que si se dan cuenta, pues tiene como la misma idea. Entonces, estas dos líneas o estos pareos son sinónimos. Aquí hay que recordar algo. El hecho de, a veces mal utilizamos la palabra sinónimo. Creemos que realmente un sinónimo es algo que significa exactamente lo mismo. Y esto no es necesariamente cierto. Un sinónimo puede ser tanto una palabra como una idea que representen algo muy similar, pero no lo mismo. Muy similar, quiero decir que es algo que tiene la misma idea, pero que no representa exactamente lo mismo. Es un matiz y es como si fuera, no sé, piensen en un diamante que tiene varias caras. Entonces, un sinónimo vendría a ser la cara inmediata que le sigue. Está muy cercana y es muy parecido y te refleja casi lo mismo, pero no es lo mismo, tiene un matiz. Entonces los sinónimos, conforme los usamos, no van a representar lo mismo, van a representar una amplia gama de matices de algo muy similar. Y eso es un sinónimo. Piensen en sinónimos y se van a dar cuenta de esto. Por ejemplo, en sinónimos de alegría. Puede ser gozo, regocijo, bienaventuranza, emoción, eh, que está contento. Y si se dan cuenta, ya mencioné, hay varios sinónimos, pero no conllevan la misma idea. Por ejemplo, contento a gozo será lo mismo. Hay un matiz ahí donde a lo mejor puedes decir, y esos matices pueden variar en cuanto a qué se refiere, ¿no? A lo mejor en cuanto a intensidad, a lo mejor gozoso es más intenso que contento. A lo mejor este matiz evoca a qué produce esa emoción, qué es lo que produce el estar contento, qué es lo que produce el estar gozoso o el ser bienaventurado. Entonces, si se dan cuenta, no va a representar lo mismo los sinónimos. Van a representar ideas muy similares, pero no lo mismo. Entonces, cuando empiezas a ver todos los sinónimos y los matices
todas las caras de ese diamante, te vas a dar cuenta de que eso te ayuda a entender mejor la idea. Y es la intención de este tipo de pareos, que tú completes la idea, que la vayas examinando de a poco, de a poquito vayas recorriendo esas caras del diamante que te lleve a entender mejor toda la idea. Bueno, ese es un tipo de poesía, los pareos sinónimos. También están los pareos antitéticos contrastan ideas. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 1, versículo 6, un versículo después. Dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Si se dan cuenta, aquí son dos ideas contrapuestas. La primera habla acerca de los justos. ¿Qué es lo que va a pasar con los justos? El Señor va a cuidar el camino. Después lo va a contrastar, y aquí la palabra clave para contrastar es más. A veces se puede sustituir por el pero. Entonces, aquí la segunda idea lleva a pensar en alguien contrapuesto a los justos, que son los malvados. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues bueno, van a ir, van a ir al camino, pero de la perdición. Entonces, aquí te contrapone dos ideas. Y pensando de nuevo en la metáfora del diamante, ya no es recorrer el diamante en cada una de sus caras, sino más bien es ir a la cara, es ir a la cara contrapuesta a la que estás viendo. Es ir viendo el otro lado. Y esto te ayuda a matizar, te ayuda a contrastar hacia dónde te puede llevar el lado contrario. Y esa es la funcionalidad de este tipo de poesía antitética, que veas lados opuestos y que los contrastes. Bueno, hay otro tipo de poesía que son los pareos progresivos, y esto te ayuda a profundizar ideas. Lo que te lleva es como adentrarte más a la idea que te está dando. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Salmo 29, versículo 1. Dice, tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Entonces, ¿cuál es la idea de los pareos progresivos? No es darte un sinónimo o un contraste de, sino más bien es adentrarte más a fondo de la idea para que te ayude a entenderla con más profundidad. Eh, es básicamente no ver ya las caras del diamante, sino es adentrarte a la estructura del diamante. Y este sí es un poco más complicado. Yo particularmente les tengo que ser honestos. A mí a veces el diferenciar los pareos sinónimos y los progresivos a veces me cuesta trabajo. No es tan sencillo. Y de hecho hasta hay subclasificaciones de este tipo de pareos. Pero bueno, no nos vamos a adentrar tan a fondo. Solamente es entender a grandes rasgos que sí hay una estructura y que sí hay una técnica en la poesía y pues bueno, regresando a los pareos progresivos. Entonces, vemos este ejemplo. Tributen al Señor seres celestiales. ¿Qué está diciendo aquí? Es un mandato de tributar. ¿Y quiénes lo deben tributar? ¿Quiénes deben tributar al Señor? Los seres celestiales. Y la segunda idea la profundiza. Tributen al Señor la gloria y el poder. No te está diciendo algo sinónimo, sino te está completando la idea en el sentido de que, bueno, van a tributar los seres celestiales, pero ¿qué es lo que van a tributar? Lo que van a tributar es la gloria y el poder. Entonces te profundiza más en la idea. Eh, y en ese sentido, para eso son los pareos progresivos. Te ayudan a profundizar más en la idea que está dando el autor. Ok, ya una vez que vimos cómo se construyen los pareos progresivos, ahora vamos a ver que a través de la construcción de varios pareos se pueden formar estructuras mayores. Y vamos a ver tres ejemplos de estas estructuras mayores. El primer ejemplo se le conoce como estribillo y es básicamente la repetición en cada estrofa. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 80. En el Salmo 80 hay tres veces que se repite una frase que empieza con restauranos, oh Dios, y de ahí es todo, de hecho es un pareo lo que está ahí. Ese pareo se, este, se repite tres veces, en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19.
Entonces, ahí está repetido el mismo pareo 3 veces. ¿Por qué se hace esto? Pues es una manera de reforzar la idea. Es como, a ver, estoy contando este poema, estás leyendo este poema, pero recuerda que esta es la idea principal. O sea, dentro de toda la idea que yo te estoy dando, recuerda esta frase. Esto es lo principal. Restáuranos, oh Dios. Restáuranos, oh Dios. Es una manera de reafirmar esta idea a través de todo el contexto del poema. Entonces, eso es un estribillo. ¿Qué otra construcción se puede hacer? Un ejemplo es el inclusio. Y básicamente es abrir y cerrar el tema con una misma frase que va a ser el tema principal de todo ese poema. Muestra de ello es el Salmo 8. El Salmo 8 empieza con, oh Señor soberano nuestro, tu nombre es sorprendente en la tierra, algo así dice. Entonces, esto lo vamos a encontrar al principio de la poesía y al final de la poesía, en el versículo 1 y versículo 9. Y básicamente la idea de este tipo de construcción es encerrar, encerrar toda la poesía en este tema, que está al principio y al final. Es una manera de meterlo en un contexto, de esto que te estoy diciendo, no lo saques fuera de esta idea principal en la cual te la estoy encerrando, que es, oh Señor soberano nuestro. Entonces, esa es la intención del inclusio, que toda la poesía esté encerrada en este contexto, en esta idea de, oh Señor soberano nuestro, o conforme la oración o el pareo con que empiece la poesía. Eh, Otro tipo de construcción que vamos a encontrar es el quiasmo, que básicamente es la repetición e inversión simétrica del orden de las ideas. Se oye complicado y sí tiene cierta complicación, pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, en Juan 1, el Evangelio de Juan empieza con un quiasmo. Vamos a ver cómo se construye este quiasmo. Así empieza Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, ¿por qué es un quiasmo la poesía de Juan 1, versículo 1 al 3? Pues porque hace esta estructura de ir dando ideas, da una idea en la primera línea, da otra idea en la tercera, en la segunda línea, da otra idea en la tercera línea, pero ya en la cuarta empieza a regresar de forma inversa. Entonces la cuarta línea va a repetir lo que dice la segunda, va a dar una semejanza a la idea de la segunda línea. Y la cuarta línea va a dar, digo, la quinta línea va a dar semejanza a la primera línea. Aquí lo ponemos, aquí lo estoy poniendo con esta estructura de A, B, C, B, A, que son las ideas que se están diciendo aquí. Entonces, si se dan cuenta, esta oración de en el principio ya existía el verbo, corresponde a una idea similar a la última línea que dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿Cómo podemos ubicar los quiasmos? Es a través de ciertas palabras que son como claves. Entonces, aquí lo estamos viendo con la palabra existir. En el principio ya existía el verbo y la última línea retoma esa primera línea al decir que todas las cosas fueron creadas por él, por el verbo, y sin él nada llegó a existir. Entonces, aquí estas dos líneas formarían como una especie de pareo, pero si se dan cuenta no están juntas, sino es la primera y la última. Después vemos la segunda línea, y el verbo estaba con Dios, que la idea corresponde a la cuarta línea. Él estaba con Dios en el principio. Si se dan cuenta, es la misma idea de que el verbo estaba con Dios. La completa un poco más la cuarta línea al decir que eso sucedió en el principio, lo cual también ya se había dicho en la primera línea. Pero si se dan cuenta que hay una correspondencia. Y por último, hay una línea central. Dice, y el verbo era Dios. Entonces, esta línea no tiene una correspondencia. ¿Por qué? Porque toda la construcción de las demás líneas que sí corresponden te llevan a esa idea central. Es una manera de enfatizar un tema
que tiene muchos matices, pero que te quiere llevar a una idea central. En este caso, que el verbo era Dios. Entonces, esto es lo que hace un quiasmo. Sí tiene cierta complejidad y de hecho esta estructura de quiasmo se repite en muchas cosas, ¿cómo decirlo? Dentro de la Biblia hay muchas estructuras quiásmicas. En el discurso hay estructuras quiásmicas. Por ejemplo, en Corintios 13 está encerrado dentro de una estructura quiásmica, donde está la idea de los dones espirituales en el capítulo 12, en el capítulo 13, la idea de unidad un poco antes, no un capítulo anterior y un capítulo posterior. Entonces, está la idea de unidad, después la idea de los dones espirituales, la cual encierra un don principal, que es el don del amor. La estructura te lleva hacia allá. Cuando acaba la oración del capítulo 12 que dice, ustedes deben ambicionar los mejores dones, y ya te lleva a la idea central que es que empieza a hablar del amor. Esa es una estructura quiásmica dentro del discurso. Hay nombres que son quiasmos. El nombre de mi hijo es un quiasmo. Mi hijo se llama Natán. Entonces, tiene la misma estructura, Natán. La N al principio y al final, la A después del principio y antes del final, y la T que vendría a ser como la estructura central. Entonces, hay nombres que son también quiasmos. O sea, el quiasmo es esta estructura, básicamente, que se repite en la poesía hebrea con la finalidad de que veas la complejidad de la idea, pero que te lleve a un punto central. Entonces, ese es un quiasmo. Les dejé de tarea que buscaran una poesía dentro de la Biblia que no estuviera en Salmos, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ni tampoco que estuviera en algún libro de los profetas, y eso también lo vamos a ver posteriormente. Entonces, yo hice mi tarea y la poesía que escogí es la oración de Ana en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 al 10. Y vamos a hacer el ejercicio que les dejé de tarea en esta poesía y ahorita ya vamos con ustedes a ver sus tareas. Entonces, vamos a leer la poesía de la oración de Ana. Dice lo siguiente. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza, nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarnos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guardará los pasos de los fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Pues bueno, esta es una poesía, está un poquito larga para lo que estamos acostumbrados, pero vamos a responder las preguntas que dejamos de tarea con respecto a esta poesía. Preguntábamos, ¿qué emoción evoca el poema? Las emociones que yo pude detectar en esta poesía es alegría, triunfo y confianza en Dios. ¿Qué celebra el poema? Lo que está celebrando el poema, y lo vemos en el capítulo 1 de Primera de Samuel, es la dedicación de Samuel a Dios. Esto bajo la gratitud de Ana por el nacimiento milagroso de Samuel. Recuerden que Ana no podía tener hijos y que pues se sentía muy triste. Entonces Dios la escuchó y tuvo a su primer hijo Samuel y por gratitud lo que hizo Ana fue dedicárselo a Dios. Esto significa que
lo iba a dejar en el templo para que sirviera a Dios. Entonces, bajo ese contexto es que se hace esta oración poema, y es que, pues, Ana ahora lo que leímos hace un momento. La siguiente pregunta, ¿qué metáforas encuentras en el poema? Con metáforas, digo, aquí no me quiero meter a complejidades de ciertas diferencias de las figuras literarias, de las, ajá, de las figuras literarias, porque sí hay ciertas diferencias en metáforas, en símiles, en comparaciones, en diferentes figuras. Entonces, aquí cuando hago esta pregunta de metáforas, me estoy refiriendo a todo el lenguaje figurativo, a todo a aquello que está escrito que no necesariamente representa la literalidad de lo que está escrito, sino que representa una idea similar o que representa otra idea con lo que está escrito. Entonces, las metáforas que aquí encontré, por ejemplo, fueron estas. No hay roca como nuestro Dios. No está diciendo que Dios es una roca única, sino más bien esta idea de roca representa como algo que protege, que cuida, que fortalece. Para entender las metáforas que están dentro de la Biblia, hay que ya haber leído un poco de las historias de la Biblia, saber por qué las están relacionando con ese tipo de objetos o animales o demás, porque o entender un poco su cultura, porque de otra manera nos va a hacer extraño para nosotros estas figuras literarias, estas metáforas. Nosotros no compararemos a Dios con una roca, pero aquí la idea que está representando es pues es un peñasco, es un monte donde adentro hay un lugar donde te puedes ocultar, una especie de cueva, unas brechas o algo. Entonces, ahí muchas veces los israelitas se ocultaban de sus enemigos o de los ladrones, de los asaltantes. Entonces, ya veían la roca como un símbolo de protección. Y con eso lo relacionaban. Entonces, no hay roca como nuestro Dios. Está aquí hablando Ana, pues no hay quien me proteja como lo está haciendo Dios, pero lo hace por medio de esta figura, de este lenguaje figurativo. Eh, Otro que encontré es esta: el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Igual no significa literalmente que cuando están peleando, los que son fuertes, se les vaya a romper el arco, sino usa esta figura con la intención de demostrar que Dios va a hacer que aquellos que son fuertes, no tengan los elementos necesarios para mostrar esa fortaleza. Sus herramientas, todo lo que tengan, se les va a romper. Eso es lo que va a hacer Dios. Y hace la comparación, el contraste con los débiles, que aquellos que son débiles, aquí dice se arman de valor como si se pusieran una armadura, pero no necesariamente es lo que va a significar que se vayan a poner una armadura, sino que van a armarse, van a ser valientes, como si se pusieran una armadura. Y esa es la figura literaria. Otro ejemplo es levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Voy a insistir, esto es lenguaje figurativo. No significa entonces que va a agarrar solamente a los desvalidos, a los pobres, y los va a poner en medio del palacio junto a los príncipes y al lado del trono. Lo que está diciendo es de que va a agarrar a aquellas personas que están desprotegidas, que no tienen recursos, y los va a exaltar y los va a poner en medio de personas importantes, que vendrían a ser los príncipes, que vendrían a ser los príncipes, y en medio de lugares que van a ser poderosos y que van a ser magníficos. Eso es lo que significa esa figura. Una última figura que encontré es la de: Él guardará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. No significa necesariamente que esté viendo cada vez que caminas, sino significa que va a cuidar tus decisiones, tu camino, que también esa es una figura literaria, de aquellos que se van a permanecer fieles a Él. No significa que aquellos que son malos van a entrarse a un bosque y se van a perder en las sombras, no, sino que en su propio entendimiento se van a ir perdiendo.
Eso significa que se perderán entre las sombras. Entonces, esos son lenguajes figurativos y con eso, pues es lo que debemos diferenciar. Toda poesía va a tener lenguaje figurativo y debemos empezar a ubicarlas para ver qué es lo que representa o qué es lo que significa. Ahora, aquí podemos encontrar más cosas en la poesía, por ejemplo, en esta de la oración de Ana, y la respuesta es que sí. Hay muchos elementos ahí que hacen única o complejo el entendimiento de la poesía. Y parte de eso es lo que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, estas frases que estoy señalando de color amarillo, digamos que son temas principales dentro de la poesía. Va siguiendo la poesía y estas oraciones o estas frases como que son muy remarcables dentro de todo lo que te está diciendo y como que te van llevando hacia el tema principal de la poesía. Ahora, el entender una poesía, a diferencia de los demás estilos literarios, aquí es más complicado por el hecho de que no hay una técnica como tal para poder entender bien la poesía. Sí se requiere de cierta sensibilidad, de entendimiento, de ir entendiendo la idea en general para ir entendiendo hacia dónde te está llevando esa poesía. Entonces, no es tan sencillo como, bueno, hagan esto para que sepan cuál es el tema principal de la poesía. Requiere de reflexión, de análisis, de meditación para entenderla mejor. No hay otra manera, no hay una receta. Sí hay que estarla meditando, repitiendo, releyendo, orando para poderla entender mejor. Entonces, bajo esto que les estoy explicando, pues bueno, yo vi que esas frases eran importantes dentro de la poesía, las que están en amarillo. Ahora, también esta poesía se dice que es una poesía mesiánica. ¿Qué significa que es una poesía mesiánica? Que se está llevando a ver hacia el Mesías. Y esta parte es controvertida porque comúnmente las poesías y las profecías mesiánicas tienen este doble sentido de te está diciendo algo que va a suceder en ese momento, pero también te lo deja tan abierto que te está llevando a ver hacia el Mesías y específicamente a Jesucristo. Entonces, como les decía la clase pasada, hay palabras que te desencadena ese doble sentido, que te desencadena el entender que no solamente se está refiriendo a eso que está pasando en ese momento, sino que también te está refiriendo a algo que va a pasar mucho más adelante con Jesús. Entonces, hay palabras, como qué palabra, salvación, que es lo que estoy marcando aquí en verdecito. Puedo celebrar su salvación. ¿Qué otra palabra? Rey, que es lo último ay, perdón, ¿qué es lo último que tiene esta poesía? Espérame, ya me regresé mucho. Uy, vamos a ver, ahí está. Por ejemplo, la última frase de fortalecerá a su rey. Rey es una palabra clave que te debe llevar también a Jesús. Y enaltecerá el poder de su ungido. Ungido también es una palabra clave que te lleva a Jesús, que básicamente es lo que significa Mesías y Cristo. Significa ungido. Entonces, con esto también te lleva a pensar hacia el Mesías. Y en el contexto de toda la poesía, como que sí, de repente empiezas a entender lo que pasó con Jesús. Sí también te lleva a los evangelios. Y de hecho, es tan así que otra de las poesías que hay en los evangelios, en el Evangelio de Lucas, la oración de María, cuando le anuncian que va a dar a luz al Mesías, ella dice una poesía que se le conoce como el Magnificat, y es una poesía muy similar a esta oración de Ana. Te recuerda lo que estaba orando Ana. Entonces, allá hay una relación también, y que eso también te lleva a la poesía. Te lleva a recordar otras oraciones, otras poesías anteriores. Es el mismo sentimiento y es un contexto muy similar que te lleva a una idea que antes ya se había dicho. Entonces, ¿se dan cuenta que aquí también empieza lo complejo de la poesía? Bueno, eh, hay otra observación dentro de la poesía. Esto son oraciones que ya son muy significativas y se repiten comúnmente en muchas poesías, que te llevan a una idea en concreto. Yo le llamo leitmotiv.
Un leitmotiv, no sé si han visto películas, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Cada vez que sale Darth Vader, hay una cancioncita muy específica para Darth Vader. Tun, 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 tun. Bueno, eso es un leitmotiv. Es una canción que la relacionas ya con el personaje. Eh, lo mismo sucede con la poesía. Hay ciertas frases que ya lo relacionas con ciertas ideas y que se van a repetir mucho. Por ejemplo, esto que estoy marcando en azul, de el Señor juzgará los confines de la tierra, es este leitmotiv. Es una idea que se va a asociar ya al día del juicio del Señor, al día del Señor. Y esta frase del Señor juzgará los confines de la tierra se va a repetir en muchas poesías, por ejemplo, en el Salmo 98, versículo 9, y la vas a encontrar en muchas poesías. Entonces, es una manera que te relaciona ya una idea de el día del Señor, del juicio del Señor. Entonces, la vas a encontrar también dentro de la poesía y conforme más vayas conociendo del tema, más motivos o más, más de estas frases repetitivas vas a encontrar en cada una de las poesías. Eh, y con esto agregamos más preguntas a la poesía. ¿Cuál es el tema del poema? De las frases que puse en amarillo, recopilamos esto. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. El Señor nos humilla, pero también nos enaltece. Nadie triunfa por sus propias fuerzas, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Esos son como ideas principales dentro del poema. Ahora, aquí hay una gran pregunta y es, acuérdense del motivo de lo que estaba celebrando esta poesía, y era la dedicación de Samuel a Dios, de que lo iba a dejar ahí para que sirviera a Dios. Y si se dan cuenta, como que no tiene nada que ver, o como que tiene muy poco que ver el motivo o el propósito de la poesía con lo que dice. Si se ponen a pensar es, ¿por qué dice esto Ana cuando está hablando de Samuel o cuando le está dedicando Samuel a Dios? Como que no tiene tanto que ver. A ver, aquí hay varios elementos que hay que considerar. Y es de que muchas veces este tipo de oraciones o de poesía que vamos a encontrar dentro de la narrativa, no están puestas ahí porque realmente lo haya dicho en ese momento la persona. Probablemente sí lo dijo esta Ana, o lo escribió en algún momento, o le ayudaron a escribirlo en algún momento, pero ya después de un momento de reflexión de qué era lo que estaba representando ese momento. Eh, y ya después de ese momento, no sé si les pasa a ustedes que pasan algún acontecimiento y ya pasan días, meses, años y recuerdan ese acontecimiento y ya le dan un significado a ese acontecimiento. Ah, me enfermé, pero yo creo que fue por esto. O sea, aprendí de estas cosas, valoré esto, no sé, algún acontecimiento importante, ya lo racionalizan, ya le dan un significado ya momentos después del acontecimiento. Lo mismo sucede con la poesía. O sea, no es de que en ese momento lo hayan dicho o lo hayan sentido tal vez de esa manera, sino que ya después de un momento de reflexión, de un tiempo de meditación, de, ah, ya pasó esto, ya le dan un significado a ese acontecimiento. Y era lo que estaba pasando aquí. Esta poesía vendría a ser también la introducción de los libros de Samuel y de Reyes. Entonces, cuando vemos qué es eso y que está empezando precisamente con un milagro que es el nacimiento de Samuel, Samuel va a desencadenar todos los acontecimientos que van a venir después, que es el hecho de que los israelitas van a tener un rey y que después de eso, pues se van a hacer un reinado fuerte, se van a dividir y los reyes van a hacer lo que quieren. Y ese es el contexto de esta poesía. Entonces, cuando lo ves ya a gran magnitud, de acuerdo a, a Samuel y a Reyes, ya le da más sentido lo que está pasando aquí. Y es que Samuel va a desencadenar todo ese proceso, todo ese periodo de los reyes. Y va a pasar esto que dice Ana, eh, que va a haber reyes que se van a orgullecer de su poder y Dios los va a humillar.
Y va a haber personas que se van a hacer reyes que eran humildes, como es el caso de David. El motivo de la poesía está desencadenando el periodo de los reyes, ¿se dan cuenta? Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ese es el motivo de esos dos, de esos libros de Primera, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que realmente quien da las fuerzas y quien hace que triunfe un pueblo, una nación, es Dios. Y esto fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Es el mismo tema. Que voy a insistir, esto también se va a volver mesiánico, te va a remontar después a la historia de Jesús. Bueno, esta es una capa de profundidad en la poesía. La siguiente pregunta, ¿por qué está ese poema en esa parte de la Biblia? Tiene que ver con lo que ya les expliqué. Es el tema de los reyes de Israel y Judá, quienes pueden confiar en Dios o en su propia fuerza. Tienen esa elección. Alguien que tiene ese nivel de poder, que es la de un rey, tiene esa elección. O confío en Dios o confío en mi fortaleza, en lo que yo tengo como reinado. Esa es la clave de este punto. La siguiente pregunta, ¿cómo te ayuda este poema a reflexionar en tu vida diaria? Y esta es la reflexión a la que yo llegué. Me hace preguntarme en dónde está mi confianza y qué demuestra mis acciones, gratitud o humildad o soberbia y orgullo. Eh, Me hace ponerme un poco en el lugar de los reyes y ver cómo voy a reaccionar. Pero todo esto lo desencadena la poesía. Y voy a insistir, esto no, en una primera lectura no es tan fácil de llegar. Hay que estarla meditando, hay que estar reflexionando, hay que estar viendo esto, por qué está escrito así, por qué está en esta parte de la Biblia, qué fue lo que pasó, qué frases se repiten, en qué frases se dan énfasis. Y a través de esa reflexión es que podemos llegar a una aplicación práctica y a un sentimiento en concreto. Pero bueno, eso es trabajo. Pues listo, con esto acabamos lo que les quería compartir hoy. Les dejo tarea para la siguiente clase, que es la de seleccionar un salmo en la Biblia y contestar estas preguntas que son similares a las que contestaron esta semana. ¿Qué emoción evoca el salmo? ¿Cuál es el tema del salmo? ¿Qué metáforas encuentras en el salmo? ¿Y cómo te ayuda el salmo a reflexionar en tu vida diaria? Entonces, esta es la tarea y pues listo. Les dejo de compartir. Pues bueno, vamos a la parte a la aplicación. Entonces, vamos a empezar con la tarea de esta semana, si alguien quiere compartirla. Y si nos da tiempo, vamos a revisar un poco si alguien quería comentar de la narrativa, pues lo revisamos. Déjenme ver a qué hora son, porque creo que... Ay, sí, me extendí, perdón. Entonces, vamos a dar unos 20 minutos para esta parte. Entonces, por ahí vi que Ángel levantó primero las manos. Entonces, si quieres, Ángel, adelante. Sí, ¿podrías pasar el cuadrito que te mandé, por favor? Sí. A ver, comparto pantalla. Bueno, déjame abrirlo. Ah, 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 ah. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Déjenme, les voy compartiendo pantalla. Sí. Ah, ah, ah. Mm, Ah, no, déjenme lo abro. Ok. Mm, 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 mm. Listo. A ver, ahora sí les comparto pantalla. ok. Ok, ahí el poema que yo tomé es un fragmento de la historia de Job, del libro de Job. Ujú. Tomo un fragmento, es muy extenso, realmente casi todo es poesía ahí, pero tomo Sí. un fragmento precisamente para estos fines didácticos y para pues poder realizar el ejercicio, ¿no? que nos pediste. Entonces, ahí voy a leer para que vayamos. Tomo un fragmento ahí donde está hablando, Job ya está hablando con Dios. Precisamente, pues sabemos, ¿no? Todo lo que le sucede a Job, la calamidad que le sucede.
y obviamente vienen los reclamos de Job hacia Dios, y esa parte que yo escogí es precisamente una de los, pues esos lamentos o esas quejas que Job hace directamente hacia Dios. Entonces ahí voy a leer, dice, está hablando Job, dice, el hombre nacido de mujer tiene, no, perdón, aquí en la versión que escogí es la nueva versión internacional. Dice, ay, no sé, ok, dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto los ojos. Con alguien como yo entrarás en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has establecido los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada y déjalo en paz. Como el jornalero, déjalo disfrutar de su vida. Ok, entonces, contestando a las preguntas, ¿qué emoción me evoca el poema? Pues mira, para mí el poema me hace reflexionar sobre lo pequeño y frágil que soy ante la soberanía y el poder de Dios. Por otro lado, ¿qué celebra el poema? Lo que yo comprendo aquí es que este poema hace mucho énfasis a la corta duración de la vida del hombre y a su vez remarca el gran interés que Dios tiene hacia la humanidad. Y por otro lado, la parte de las metáforas, ¿qué metáforas encontré? De hecho, las metáforas las marqué en colorcito amarillo. Una de estas es, la vida del hombre es tan corta como la vida de las flores, pero muy pronto, que muy pronto brotan y muy pronto se marchitan. Otra metáfora es, la vida es tan efímera como una sombra que se esfuma. Es referente a lo mismo, ¿no? La duración de la vida del ser humano. Ujú, Otra metáfora es, el hombre es impuro. Eh, ¿Cómo obtener pureza de él? ¿No? El cuestionamiento que hace ahí este Job. Y la otra metáfora que encontré, todo ser humano tiene un trabajo que hacer y por ese trabajo recibe una paga, como el jornalero, ¿no? Que al final hace referencia al jornalero que ujú. dice que lo deje trabajar en paz. Bueno, esa fue mi tarea. A ver, no sé qué. Gracias. Sí, aquí, por ejemplo, algo que, a ver, déjame, dejo de compartir. Algo que puede ayudar mejor a o a la profundización de este poema que escogiste es el contexto de todo lo que está pasando. A ver, de Job. Eh, Job es como la película de Los Miserables, en el sentido de que se la pasan cantando en su diálogo, este, y básicamente es un diálogo cantado, se la pasan cantando. Y es un diálogo curioso porque es un diálogo primero entre tres personas que vienen de diferentes lugares y que representan diferentes ideologías. De hecho, los estudiosos que han analizado el poema de Job, dicen que realmente lo que está representando este diálogo con esas tres personas son tres cosmovisiones diferentes en la antigüedad. Entonces, cada uno tiene una cosmovisión muy particular de acuerdo a cómo, a religiones que ahorita ya no existen, que existían anteriormente. Entonces, Dios es una situación concreta, porque Job está sufriendo y no hizo nada malo. Entonces, te van a contestar de acuerdo a la cosmovisión de cada una de estas culturas. Y ese es el diálogo con Job. Así de que Job no queda satisfecho con estas respuestas. De lo que me estás diciendo no corresponde. Me estás culpando que soy pecador, me estás culpando que yo me provoqué esto, me estás culpando con estas cosas cuando en realidad no es así. Entonces, estas tres cosmovisiones no, realmente no representan la realidad. De hecho, es lo que les recrimina a Dios al final. Les recrimina eso de que no han representado la verdad de mí. Entonces, ese es el diálogo y ese es el contexto en general de todo este poema. Entonces, lo curioso de ver es aquí a quién le está respondiendo. Eso es lo que le puede dar más contexto a este poema. Porque ¿qué capítulo es? Lo tienes aquí, es 14. Ajá. Es el 14. Y de hecho es una sucesión progresiva porque creo que son tres conversaciones, o sea, son Ujú, idas y vueltas, tres diálogos. sí. Aquí lo que puede abonar es, ¿qué fue
lo que preguntó, lo que dijo la persona antes de que contestara esto Job. Y como que te da un poco más de visión de hacia dónde va esa respuesta. Entonces, digo, la, es que aquí se mezclan muchas cosas, porque esto es más un elemento de un discurso, pero es lo que tiene la Biblia, mezcla todos los elementos. No hay como una estructura literaria fija, sino es dinámica, se va combinando. Entonces, entonces aquí sería ver qué es lo que preguntó y entonces por qué está contestando esto Job. Y eso ya relacionarlo con toda la lírica, con toda la poesía, le da más profundidad a lo que está diciendo y le da más sentido. Entonces, eso es algo que puede abonar al entendimiento de esa poesía. En cuanto a lo demás, me parece bien lo que contestaste. Ok, sí, gracias. Hay nada más, sí, la verdad es que de Job, bueno, obviamente, con Job podríamos tomar como 30 clases y no Ajá. terminamos porque tiene muchísima información. Sí, aquí la verdad es que, digo, sirve el ejercicio para también poder ir adentrándonos, pero sí, sí tiene bastante que sacar. Y de hecho, cualquier poema de la Biblia, pues hay que estarlo desmenuzando y irnos hacia atrás, hacia adelante porque precisamente creo que la finalidad de esta enseñanza es que pues no lo dejemos tan superficial, ¿no? Sino que haya, como dices, que tengamos el contexto para una mejor comprensión. Y aquí, bueno, yo nada más tomé un pedacito, ¿no? Pero bueno, si agarro todo el cacho, pues no termino, ¿no? Porque me acabo la hora. Pero gracias, muchas gracias. Sí, que de hecho hacia allá va la segunda pregunta de qué celebra el poema. Más, ya se desglosó para esta tarea de cuál es el tema principal, que es un poco lo que contestaste aquí. Pero el que celebra el poema es lo que ocasionó que se diera este poema. En este caso, lo que celebra el poema, celebrar no significa algo bueno necesariamente, sino más bien es qué es lo que aconteció. En este caso, pues todo lo que perdió Job, o sea, ese es el contexto y eso, todo el poema de Job, todo el libro de Job, ese es el motivo, eso es lo que lo ocasionó. Entonces, hacia allá va encaminado. Ahora, lo queremos delimitar más, es lo que te comento. ¿Qué le preguntó o qué le contestó esta persona? ¿Qué le dijo? Y eso ya es lo que desencadena la respuesta de Job, particularmente en esa poesía, en ese capítulo. Entonces, eso ayuda un poco a poder profundizar en el poema. Pero sí, es un excelente ejemplo. Muchas gracias, Ángel. Sí, gracias. Por ahí, ay, Samsung, ¿me acuerdas tu nombre? Porque se me olvidó. Laura. Laura, Laura, adelante. Sí, yo vi Proverbios 31, el capítulo 31 de Proverbios lo escribió el rey Lemuel, Ajá. no lo escribió Salomón. Habla de una mujer que es muy competente y que su esposo está orgulloso de ella, sus hijos están felices. Mm, encontré una metáfora en el versículo 14 que dice que ella es como un barco de mercaderes. Del versículo 16 al 18 habla de la iniciativa que tiene ella para hacer negocios y tener beneficios. En el versículo 20 nos dice que es bondadosa con los necesitados, cumple la ley de Dios. Y es una mujer previsora, les hace ropa para el invierno. Y aquí está otra metáfora, el versículo 25 dice que está vestida de fuerza y esplendor. Ujú. Es una mujer competente, habla con sabiduría, con la ley de la bondad y no come el pan de la pereza. También me parece que es una metáfora. Además es una mujer que teme a Dios. Y pues termina el poema. Dice, el encanto puede ser falso y la belleza es pasajera. Ahora, el libro de los proverbios dice que los proverbios se escribieron para aprender sabiduría, disciplina, para entender dichos sabios, para conseguir comprensión, perspicaz, justicia, sensatez y rectitud,
para darle prudencia al inexperto y al joven conocimiento y capacidad de pensar. Aquí me parece que ¿a quién va dirigido este poema? Pues a una mujer muy especial, ¿verdad? No Ujú. dice el nombre de la mujer, pero la enseñanza que a mí me deja esto es mejorar como mamá, como persona, y porque a veces sí me gana la pereza y dejo 2, 3 días pasar y ahí está eso que tengo que hacer, ay, me da flojera, ¿no? Entonces tengo que ponerme las pilas, como dicen, y tomar como ejemplo a esta mujer. Aquí no nos habla más que dice que es una mujer que teme a Dios. Ah, ok, Entonces, si somos temerosas de Dios, vamos a cumplir con las leyes que nos corresponden como seguidoras. Y esa es mi tarea. ok. Ajá, A ver, dime en escogiste un qué gran otra cosa ejemplo. se me pasó. No, a todos se nos va a pasar muchas cosas en la poesía. Es que les insisto, es muy profunda la poesía. O sea, realmente este es el estilo literario que más necesita de meditación porque hay muchas cosas que se nos van a ir porque es muy, muy, muy profunda. Y ahorita vamos a ver con el ejemplo que acabas de decir. Esta también, esta poesía la tengo muy ubicada porque en algún momento la estudié. Les voy a compartir pantalla de la poesía para que lo tengan más a la vista. Sí, Es Proverbios 31. Eh, Aquí, primero el contexto del libro, el libro de Proverbios. A ver, ya va a salir mi voz bonita. El libro de Proverbios habla de la sabiduría, pero de una sabiduría es particular, de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, hace algo en los primeros capítulos, algo interesante el libro de Proverbios, y es hacer una metáfora de la sabiduría como si se tratara de una mujer sabia, de una mujer que tiene ciertos atributos de carácter, este, y que pues es la representación de la sabiduría. Vamos, Proverbios maneja a toda la sabiduría como si fuera una mujer. Entonces, es curioso porque precisamente concluye con este poema de la mujer. Pero vamos a ver cómo está compuesto en el versículo 31, en el capítulo 31, perdón. Primero dice, dicho del rey Lemuel, el cual no sabemos quién es. Si buscas este nombre en el libro de Reyes, no lo vas a encontrar. No sabemos quién fue el Lemuel. Y lo más curioso es que así comienza, dice, los dichos del rey Lemuel, mensaje mediante el cual su madre lo instruyó. O sea, ni siquiera estos dichos son de él, son de su mamá. Entonces, pues él ya te va diciendo qué pasa, hijo mío, y demás. Pero aquí resulta curioso porque probablemente no se esté tratando específicamente de su mamá. A lo mejor le sirvió como de referencia, pero él está hablando de una mujer sabia que le enseñó todo esto como rey y que al final hace, hace referencia a esta mujer sabia, que si bien pudo ser como un referente la mamá de Lemuel, realmente se está refiriendo a esta mujer perfecta que es la sabiduría. Entonces, vean, esta mujer de la que habla al final de Proverbios, no se está refiriendo a una persona en particular o sí es una idealización de alguien sabio, pero no particularmente de una persona que deba tener todos estos atributos, porque está complicadón. O sea, ven todo lo que dice, dice, ah, caray, pues ¿cómo le hace, no? Esta mujer. Pero es la idealización de la sabiduría y hacia dónde tiene que. Y ahora, por lo tanto, este Proverbios no va dirigido solamente a las mujeres, sino va dirigido a todos que deben anhelar a ser como la mujer sabia, la mujer ejemplar. Entonces, otra característica de esta poesía es un acróstico. Estas palabras que están en negritas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, son son letras hebreas. Es el alefato.
que vendría a ser como el alfabeto en nuestro idioma, ¿no? Entonces es el alefato. Entonces, cada pareo empieza con una letra del alefato. Estas son letras hebreas. Y es un acróstico Mm. de todo el alefato hebreo. Entonces, es una parte artística muy interesante. Y empieza a narrar cómo es la mujer. ¿Dónde? Ay, vean cómo empieza. Ay, a ver, quedamos que era Proverbios 31, ¿no? Proverbios 31. En un momento que está cargando, aquí está. Entonces, ponemos aquí, Proverbios 31, versículo 10, dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Pero voy a insistir, vean, o sea, esto sí es una metáfora de acuerdo a cómo se ha ido construyendo a través de todo el libro de Proverbios. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltará ganancias. Esto también es una metáfora, no se está refiriendo solamente a las casadas. ¿Quién es su esposo? Van a ver que sí, también dentro de las referencias, la pareja de esta mujer sabia es Dios. Ent- Voy a insistir, es metáfora y tiene un sentido profundo en esto. Entonces, bueno, ya después de eso habla de los hijos, habla de cómo es ella, de su trabajo, de cómo cuida a su familia. Entonces, sí está haciendo una metáfora de cómo es una mujer ejemplar, pero o sea, el sentido no es literal, el sentido es que eso realmente es la representación de la sabiduría y de cómo nosotros debemos apreciarla y alcanzarla a ese punto. Entonces, hay muchas figuras literarias, algunas ya las citaste, como que del vestido y demás, pero bajo ese contexto también ya se ve otra visión acerca de esa poesía, que es interesante. Entonces, pues bueno, es lo que puedo añadir. ¿Cómo ves, Laura? ¿Puedo comentar? Adelante, Corina. Bueno, hice mi tarea, pero de un poema de Cantar de Cantares. No sé si esté bien, ¿Está correcto? porque, ¿sí? Bueno, pues ya me quedo tranquila porque dije, ay, a lo mejor este es un libro muy distinto, pero Sí lo es, este, pero sí ya me. Es un libro está poético. perfecto para ejemplo. Muchas gracias. Solo Entonces, eso, Miguel. ok. De Cantar de Cantares, ahí tiene ciertas características. Y creo que tiene que ver con nuestra cultura. Este es un libro muy sexual, básicamente, ¿no? Entonces, la metáfora de la sexualidad pues, lo ejemplifica de diferentes maneras, ¿no? Es un libro muy erótico. Y como en la antigüedad era mal vista la sexualidad, pues realmente trataron de hacer como que la metáfora no iba hacia la sexualidad, sino que iba hacia el amor de Cristo, hacia la iglesia. Pero hay frases que dices, caray, esto como que no aplica, ¿no? Y como que es muy explícito. Entonces, eh, no va por ahí. ¿Por qué entonces está el libro de Cantares dentro de la Biblia? Pues porque también es importante la sexualidad y porque es una parte de darle gloria a Dios. No lo tendemos a ver así, culturalmente, por toda la represión que ha habido culturalmente, ¿no? Pero la sexualidad es algo importante y se tiene que vivir como tal. Y para eso está entonces el libro de Cantares. Entonces, también tiene una historia, el libro de Cantares, que está medio confusa, la verdad, y no hay un acuerdo de realmente qué es lo que está diciendo, porque la idea principal es que es el canto de dos enamorados, pero lo que te está diciendo te está narrando una historia de que se van a escapar, de que demás. Después aparece un rey, no sabes si el rey es el enamorado, no queda claro. Hay quienes dicen que sí son el mismo, hay quienes dicen que no, y que el rey es otra persona que se está inmiscuyendo ahí en el amor de ellos, ¿no?
está un poco rara la historia, no queda del todo claro, pero al final sí es una celebración al erotismo y a la sexualidad, que es parte del arte de Dios. Entonces, y pues bueno, eso también te lleva a ver que eso está contemplado dentro de la Biblia. Entonces, lo que Muchas puedo... gracias, Miguel. Es que sí, el poema específico que vi es que está ensalzando a su amado. O sea, lo ve como algo bien increíble, la mujer. Ya es que en el mundo, pues luego vemos así somos como que, ay, no, en vez de ser amorosas, con nuestros esposos pasamos todo lo contrario. Ya ves Paquita, la del barrio, ¿no? Con sus canciones. Y aquí me llamó mucho la atención porque lo ensalza siempre a su amado y le llama, por ejemplo, dice, sus labios son rosas por las que ruedan gotitas de mirra. Entonces, fue por eso que me llamó la atención. Dije, wow, ¿cómo puedes en un poema decirle muchas cosas a tu pareja, a tu esposo, no sé, a tu amado, ¿no? Ujú. Sí, de eso se trata. Es que al final lo que vivimos diariamente es un reflejo de lo que Dios quiere que nosotros vivamos para entenderlo. Entonces, sí, digo, aunque no es lo que dice la Iglesia Católica de que es una metáfora de Cristo y la Iglesia, sí te debe llegar un poco en pensar cómo nos ama Cristo, ¿no? En Efesios habla de los esposos y que habla precisamente de que la Iglesia es la esposa de Cristo, eh, que ese es un misterio profundo y que debemos entenderlo, ¿no? Pero en ese sentido, pues realmente nos lleva como cómo debe ser nuestra visión ante nuestra pareja, ante nuestro ser amado, ¿no? Y nos debe llevar a pensar en eso, ¿no? Que también debemos ser muy apasionados y amorosos, ¿no? Con ternura, sí, pero también con esta parte erótica que conlleva también una relación de pareja y que también, pues te evoca imágenes que para nosotros no son comunes, son muy raras algunas, ¿no? Como que, caray, este, se imagina a la mujer de una manera rara, como si fuera un árbol, pero ya que empiezas a ver detalles y que empiezas a ver a qué se refiere, que es son metáforas no tan visuales, sino son metáforas conceptuales, te lleva a entender mejor hacia dónde va el poema y a entender mejor cómo debe ser un amor, eh, pues un amor eros, un amor de pareja. Entonces, pues sí, está interesante ese tema y ahí está. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pues, Corina. ¿Quieres comentar algo, Memo? sí, Adelante, contigo ya acabamos. ok. En, en el de los cantares Ujú. dice, qué hermosa eres, amor mío, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas. ¿Sabes que cuando yo despierto y veo los ojos de mi esposa, siento el amor de Dios, siento el amor de Dios? Gracias. ¿Por qué? Porque veo un amor muy grande y era lo que les quería compartir. Ok, vale, muchas gracias. Pues de eso se trata, de que, voy a insistir, los poemas nos llevan a tener emociones, ¿no? A percibir las cosas en esa dimensión emocional. Entonces nos desemboca la imaginación y nos lleva a otro estado, ¿no? Entonces, por eso es tan útil estudiar la poesía y poder, entenderla más profundamente y ver cada una de sus capas, que tiene muchas capas la poesía. Voy a insistir, es tal cual literatura de meditación la poesía, es estarla repitiendo, 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 irla profundizando, entendiéndola, relacionándola, viviéndola
De eso se trata la poesía. Entonces es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes 2 clases. Entonces, pues bueno, ya tienen su tarea. En lo siguiente nos vamos a centrar en los salmos, que también tienen ahí sus peculiaridades. Y pues, pues sería todo por esta sesión. Déjenme pasar grabación. Déjenme pasar grabación. Voy a tener